Amados, estando en espera de estas cosas, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesús, te damos toda honra. Te pedimos, Señor, en esta preciosa mañana que seas tú, Señor, hablando al corazón y la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que seas tú, Señor, enseñándonos, y que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos por esta palabra hermosa que nos has dado el día de hoy para predicar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo te doy toda honra y toda gloria, y te pido, Señor, que estés con nosotros, que no te vayas de este lugar, porque se hace tarde. Y en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. 5 señales de crecimiento espiritual. Ese es nuestro tema en esta preciosa mañana. 5 señales de crecimiento espiritual, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos en este lugar, pues estamos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Seguros que vamos a la gloria de Dios. ¿Cuántos están seguros que vamos a la gloria de Dios? Diga conmigo, yo estoy seguro que voy a la gloria de Dios. Amén. Yo voy al reino de los cielos. Amén. Así que cuando hablamos de estas cosas, pues no queremos estar nosotros inseguros, hermano, de que entraremos a ese lugar. Amén. O sea, no quiero tener la más mínima falla, porque de lo contrario, hermano, podría ser que todo el tiempo que yo invertí en las cosas espirituales, hermano, hayan sido en vano, aleluya, hayan sido, verdad, en una dirección equivocada, y en vez de llegar al cielo, pues nos vayamos a presentar, hermano, a las puertas del infierno. Gloria a Dios, ¿sí? Amén. Y cuando lleguemos allá, ¿verdad? Ya no hay manera de decir, no, yo no vengo a este lugar, ¿verdad? Allí ya no hay, ¿verdad? Con que espérenme al rato vuelvo, o denme chance, luego regreso. No, ahí ya no va a haber vuelta atrás. La Biblia dice que del lado que el hombre cae, de ese lado jamás se levanta. Así que si caímos bien en Cristo, aleluya, vamos a la gloria de Dios, al reino de los cielos, a la presencia del Padre. Las puertas se van a abrir de par en par y entraremos, hermano, a ese lugar maravilloso que Cristo nos fue a preparar. Pero si caímos del lado equivocado, aleluya, nos van a abrir una puerta y se va a aparecer uno así con cuernos y así como lo pintan aquí de color rojo, así, ¿verdad? Y hasta te va a hacer una reverencia y te va a decir, bienvenido. El Señor lo reprenda en el nombre de Cristo, amén. Señor, estamos en Halloween, pero no, que el Señor lo reprenda, gloria a Dios, amén. Sí, amén. Así que cuando hablamos de la espiritualidad, creo que esto es muy importante para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Amén. Así que vamos a ver 5 señales, hermano, espirituales, 5 señales que nos van a enseñar a nosotros si vamos bien o nos devolvemos. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermano, hoy en esta mañana quiero que usted memorice este verso tan glorioso, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles en paz. ¿Oyó eso? Ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. Gloria a Dios, aleluya. Oiga, qué precioso. Vamos a hacer una lista, hermano, de estas cosas que tanto nosotros necesitamos. Y vamos el día de hoy a salir temprano, aleluya. Nos vamos a ir temprano, gloria a Dios, a casa. Pero vamos a ver, hermano, primeramente, aleluya, ¿qué es esos 5 puntos? Y empezamos con la primera, ¿verdad? Que cuando una persona, hermano, en su vida espiritual está experimentando esto que vamos a decir, estamos caminando por un buen camino. Esta es una señal de que su vida espiritual está bien. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona en Cristo Jesús, hermano, está caminando bien hacia la gloria de Dios? Bueno, lo primero que notamos en esa persona es que cada vez hay una hambre grande, mayor, hermano, tremenda, por conocer más de Dios. Aleluya. Cuando usted, hermano, empieza a sentir, hermano, ese deseo, esas ganas de conocer más a Dios, estamos, hermano, en una buena dirección. Mire, le voy a decir esto porque esto es importante. Hace muchos años, cuando yo no sabía de Cristo, cuando yo no conocía del Señor Jesús, cuando andaba, hermano, allá en mis asuntos chuecos, pues a mí nunca me daba por ir a la iglesia. Aleluya. A mí nunca me daba por leer la Biblia. No sé si a ustedes sí, hermano. No. A mí no me daba, hermano. A mí no me daba por andar buscando, hermano, una congregación donde, verdad, cantaran alabanzas a Dios. No. Eso no estaba en mis planes, aleluya. Leer la Biblia, no, hombre, hermano, ni en mis mejores sueños, ni en pesadilla, nada, hermano. Nunca apareció eso en mí. Así que imagínese la condición en la que estábamos. La Biblia dice clarito, es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo andaba, hermano, verdaderamente en las tinieblas y la oscuridad. Pero me recuerdo que cuando me predicaron a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, cuando le entregué mi corazón, nació en mí un deseo, hermano, tremendo, increíble, hermano, de conocer de Dios, de saber más de Dios. Había un hambre tan tremenda de mí que, hermano, la Biblia la leía y la leía y la leía hasta el día de hoy. Pero yo creo que antes la leía más por, ¿cómo se dice? Por la fuerza, el ánimo físico que tenía. Pues en aquellos tiempos era, hermano, era algo, una necesidad, era algo, hermano, que yo no sabía qué sucedía. Y no solo eso, sino que aparte de que yo leía y buscaba cada día más de Dios, íbamos a una casa, a los estudios, nos íbamos del domingo después de que salíamos de una iglesia, nos íbamos a otra, siempre andábamos buscando un lugar donde se hablara de la palabra de Dios, aleluya. Había un hambre, hermano, muy grande en mi vida por conocer de Dios. Había un deseo tremendo, hermano, por conocer de Dios. Cuando yo leía su palabra, sentía que esa palabra se me quedaba en mi mente, en mi corazón. Sentía esa palabra, hermano, que fluía por mí, aleluya. Cuando yo hablaba, yo no necesitaba llegar, hermano, y decir, mire aquí en la Biblia, yo ya traía ese pasaje en el corazón, en la mente, lo sacaba como si nada, era algo tremendo en mí, aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros, hermano, hablamos de ir a la gloria de Dios y que estamos, hermano, teniendo señales de que estamos caminando correctamente hacia el reino de los cielos, tenemos que entender que en nosotros hay un hambre de Dios. Y la Biblia lo dice cuando Cristo le dijo al diablo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. O sea, quiere decir que si nosotros estamos hablando de hambre, hermano, el diablo quería, hermano, que Cristo convirtiera las piedras en pan. Pero Cristo dijo, no, hay un alimento superior, hay un alimento más grande, y de esto vivirá el hombre de Dios, de su palabra, aleluya. Cuando usted está hablando de su palabra, ella se convierte en ese alimento, hermano, que nosotros no podemos comprar en ningún supermercado, que no podemos hallar en ninguna marqueta, en ninguna tienda terrenal, aleluya. El único que tiene ese alimento que nosotros necesitamos se llama Cristo Jesús, a través de su santa palabra. Dele gloria al Señor Jesús, aleluya.
Cuando usted está hablando, hermano, de esto, nosotros anhelamos cada día ir creciendo en el conocimiento de Dios. Estamos anhelando tener más todavía de nuestro Señor. Queremos más de su palabra. Queremos, hermano, cada día conocerlo más a Él. Queremos saber más cómo es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa es una señal de que usted está caminando a la gloria de Dios. Que usted está caminando al reino de los cielos. Que usted está, hermano, listo para ir entrando, hermano, ahí a la ciudad que el Señor nos pueda preparar. Aleluya. Amén. O sea, es una señal de que usted, hermano, está haciendo lo que debe de hacer como persona de Dios. Si usted es alguien que batalla para leer su palabra, aleluya. Arrepiéntase, hermano, dijo Juan el Bautista, aleluya, en esta mañana. Si usted es alguien que, hermano, la palabra de Dios como que lo cansa, gloria a Dios, y ay, aleluya, es que yo quisiera, pero, hermano, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Si usted es un dominguero que agarra la Biblia solamente para venir a la iglesia, aleluya, arrepiéntase en esta mañana, aleluya. Cambie de dirección porque va por un camino equivocado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que, hermano, que va a la gloria del Señor, que va al reino de Dios, hermano, lo primero que tiene en su corazón es un hambre cada vez mayor de conocer a Dios. Amén. Ya los veo preocupados, aleluya. Esa es la primera, hermano, gloria a Dios, aleluya. Sí, ya los veo asustados. No, tranquilo, hermano, apenas vamos empezando en esta mañana. Tenemos que aprender que cada vez que nosotros, hermano, estamos hablando de las cosas de Dios, para nosotros es un deleite. Es un gozo, es una alegría. Venir a la casa de Dios es un privilegio, aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Para cuántos, hermano, es un privilegio poder venir a este lugar? Aleluya. Es un privilegio poder venir, hermano, a la casa de Dios. Venir a este lugar y glorificar su santo nombre. Aleluya. Para nosotros no es cansado estar en la congregación. Para nosotros no es así como que, ay, hermano, qué aburrido, ¿verdad? Este día, aleluya. Como que está medio frío, como que está medio caliente, como que la iglesia no se siente. No. Para nosotros nada hay de eso. Aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios y está dándonos cada vez más, hermano, de su palabra. Aquí, hermano, recibimos el alimento que necesitamos y nos vamos a ir de este lugar, hermano, satisfechos. Nos vamos a ir llenos porque sabemos, hermano, en qué dirección estamos caminando. Aleluya. Yo no sé si alguna vez se ha perdido. Hoy tenemos algo que se llama GPS. No, GPS, sí. La GPS. GPS, en español, GPS. Es que como estoy en Estados Unidos, hermano. Pero esa maquinita tiene una gracia. Que usted le pone la dirección y la maquinita empieza a decirte en español y en inglés, ¿verdad? Que camines tantas millas por este camino. Y luego te dice, a veces cuando ya va llegando a la dirección, te dice, da vuelta a los 250 pies. Y uno dice, pues, ¿dónde están los 250 pies? Y ahí te va marcando con letras pequeñitas dónde son los 250 pies. Y cuando llegas a los 250 pies, te marca una flechita que te dice, da vuelta. Pero si te pasas, si por alguna razón no viste los 250 pies donde tenías que bajarte y te pasas, luego se redirecciona esa maquinita. Pero tarda un momento en redireccionarse. Se está trabando la lengua. Y cuando esa maquinita se redirecciona, ¿sí? Aleluya, valga la redundancia. A veces nosotros, hermanos, no hallamos dónde dar vuelta. O vienen automóviles a nuestro alrededor y no podemos hacerlo rápido y nos vamos alejando de la dirección y la máquina sigue redireccionándose. ¿Y qué es lo que sucede? A veces, aún con la Lola, dijo el hermano, nos perdemos. ¿Sí? A veces yo veo que la maquinita hasta se enoja con uno. ¡Da vuelta a la derecha! Y uno, hermano, no puede dar vuelta a la derecha. Y da vuelta a la izquierda. Sí, yo a veces digo, ya, no más falta que me diga inútil.
Sí, ¿ha visto eso? Esas maquinitas son inteligentes. Sí, no la dejo que llegue hasta allá, hermano, aleluya, gloria a Dios. Pero esas maquinitas, hermano, te van diciendo, y muchas veces, hermano, con ellas, hermano, en nuestro poder ahí, hermano, muchas veces nos perdemos, no encontramos las direcciones porque las hacemos redireccionarse tanto que cuando ya menos acordamos, hermano, ya estamos perdidos, ya hicimos muchas vueltas y ya no supimos ni por dónde andábamos. ¿Y qué sucede? Cuando empezamos a perdernos, lo primero que hacemos es que nos desesperamos. Una vez, cuando yo compré mi primer carro, me recuerdo, aquí en Estados Unidos, yo ya empezaba a trabajar por diferentes lugares, Hollywood y todo eso. Y entonces un día le dije a mi esposa y a mi familia, vamos, vengan, los voy a llevar a pasear por la ciudad. Por los freeways, ¿verdad? Yo ya tenía más o menos idea de cómo corrían los freeways. Y nos subimos todos y ahí vamos, hermano. Y me subí, hermano, por el 5 y le di para el 10 y, hermano, me metí a Los Ángeles y... ándele que, hermano, ahí en aquel tiempo no había, ¿verdad? Esta GPS. La GPS, no había eso, ¿no? Había puros mapas así en libros, ¿verdad? Que uno los abría y luego te daban medidas y ándele que, hermano, se empezó a hacer tarde y yo manejando mi carro, viendo todo, piérdome en el freeway. Y todos, ¿verdad? Mirando y todo. Y yo, hermano, me salí por un freeway y me metí por otro. Y mi esposa se dio cuenta que andaba perdido. Las mujeres saben. Y me dijo, ¿te perdiste? Y yo así agarrado del volante, bien orgulloso, le dije, no. No. Mire, hermano, es que a veces cuando uno se pierde no quiere uno reconocer que estás perdido. ¿Sí? Y yo, hermano, iba ahí. ¿Te perdiste? No. Y yo volteando por todos lados. A ver, ¿dónde me irá algo conocido, hermano? Dale. Lo bueno que andaba en Los Ángeles, hermano, aleluya. Y empecé, hermano, a andar en todo ese lugar, hermano, hasta que por fin me salió un freeway. Este freeway, y dije, si lo agarro para allá, da para un lugar, y si lo doy para acá, da para el otro, vámonos. Pero a veces uno, hermano, anda perdido y no reconoce que está perdido. Se desespera uno, se frustra uno. A veces uno, hermano, como que uno empieza a pensar, no, ahorita voy a encontrar la salida, ahorita voy a dirigir otra vez, ¿verdad? Para donde voy. No. Cuando ya te desesperaste, que estás perdido y te desesperaste, olvídate, puedes estar enfrente de la casa y no la ves. Puedes estar enfrente de la dirección y no la miras, aleluya. Así que cuando hablamos de las cosas de Dios, hermano, muchas veces estamos en la iglesia, no sentimos esa hambre por Dios, no sentimos esa presencia de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que sucede? A veces pensamos que el pastor es el culpable. Aleluya. La iglesia es la que tiene la culpa de mi situación. Y hoy en este día yo le digo, hermano, cambie de dirección, reconozca que necesita volver otra vez a los pies de Cristo y pedirle que le dé hambre de conocer su santa palabra en el nombre de Jesús. Dele gloria al Rey, aleluya. Debe de haber un hambre cada vez mayor por conocer de Dios en usted. Debe de haber algo que crece continuamente y sin su palabra usted no vive, aleluya. Oh sí, usted no vive. Usted, hermano, siente esa necesidad, siente esa hambre por las cosas de Dios. Usted no se puede ir a la cama sin antes haber meditado en una parte de la Escritura, aleluya. Y si por alguna razón iba todo cansado, iba todo, hermano, sin fuerza, sin ánimo, se acuesta en su camita y ahí levanta su manita y repite una parte de la palabra de memoria, aleluya. Oh sí. Es que no podemos, hermano, nosotros estar lejos de ella. No podemos alejarnos de ella. Es algo que se necesita y es una de las señales de que tu vida espiritual está sana. Vamos a la número 2 para que usted vaya mirando y entremos en detalle. No solamente existe el deseo de conocer más a Dios, de saber más de Dios a través de su santa palabra. También existe un deseo mayor, grande, profundo de conocer, hermano, la verdad de la palabra de Dios.
dos cosas muy distintas. La primera, de conocer a Dios a través de su palabra. La segunda, un deseo de conocer la verdad de la palabra de Dios. Mire, cuando hablamos de la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene cosas, hermano, tan preciosas, tan hermosas, que cuando nosotros empezamos, hermano, a buscar en ella, empezamos a sentir el deseo de tener esa palabra, hermano, no solamente en nuestra boca, sino también en nuestro corazón. Amén. ¿A cuántos les dan así, hermano, esos deseos, hermano, tremendos de aprenderse un pasaje de la Biblia de memoria? Aleluya. ¿A cuántos sienten esa impresionante, hermano, ganas de decirle a Dios: Señor, ayúdame con mi mente, con mi corazón, para aprender este salmo de memoria? Aleluya. Cuando usted empieza a mirar, hermano, lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de la verdad de la palabra, empezamos a tener nosotros la oportunidad, aleluya, de, hermano, de buscar cosas que han sido dadas única y exclusivamente para aquellos que aman a Dios a través de su santa palabra. Cuando usted habla de la palabra, lo primero que vemos como una segunda señal en aquellas personas que van caminando a la gloria de Dios es que la palabra de Dios se compone, sí, de una parte importante de nuestra madurez espiritual. Oh, sí. No podemos decir: hermano, yo tengo 20 años en el Señor, pero no me sé un salmo de memoria. Hermano, y digo salmos porque son las partes más buenas o bonitas y suaves para aprender que hay. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Dónde está eso? De seguro que está entre Génesis y Apocalipsis. No se quiebre la cabeza, aleluya. O sea, cuando usted empieza a mirar la Escritura, surge en usted un deseo de conocer esa verdad maravillosa de Dios. No es solamente decir: oh, sí, yo aquí vengo y esta es mi silla personal, aleluya, en la iglesia, que nadie se siente en ella. Gloria a Dios, sí. No falta que le pongamos el nombre, ¿verdad? Como que si cuando lleguemos a la gloria de Dios, Dios va a decir: ¿a qué iglesia ibas? Pues a la del pastor Ángel Reyes, aleluya. ¿Y dónde? Ahí está, mira, ahí está mi silla, ahí tiene mi nombre. Gloria a Dios. Y Dios va a decir: déjenlo pasar, sí, pobre, déjenlo pasar. Este es un varón de Dios, es una mujer de Dios. ¿Usted cree que Dios va a decir eso? No, Dios va a esperar que nosotros llevemos en nuestro corazón esa palabra gloriosa. Y Dios lo dijo, hermano, en la Escritura: los que aman mi nombre guardarán mi palabra. Los que me aman guardarán mi palabra. No es solamente, hermano, un libro más, no es solamente unas letras más. Aquí hay vida, y una vida maravillosa para aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. La palabra se compone en la verdad de Dios para nosotros, aleluya. Esta palabra tiene lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de victoria, una vida gloriosa en Cristo Jesús, guiada a través de la palabra. Amén. Amén. Cuando usted está hablando de una señal, hermano, hermosa en su vida cristiana, es porque estamos hablando que usted se deleita, se goza en la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a una tercera señal. Vamos rápido. Aleluya. Gloria a Dios. Una tercera señal de que tu vida espiritual está caminando bien a la gloria de Dios, aleluya, es que cuando te has acercado a Dios, cuando te has acercado al Señor a través de su palabra, y cuando has, hermano, empezado a mirar con respeto la verdad de su palabra, empiezas a tener esa verdad guardada en tu corazón, empieza a ver en ti una conciencia mayor de lo que es nuestra pecaminosidad. Mire, en la escuela dominical hoy, mi esposa dijo algo en el tercer punto. No quise opinar ni nada. En el segundo punto creo que fue.
No quise opinar ni decir nada porque vi que los hermanos estaban muy atentos, ¿verdad? Y cuando usted mira ese segundo punto, para que cuando llegue a su casa lo vuelva a leer, hay algo que ella estaba diciendo acerca, hermano, de lo que nosotros éramos, que la Biblia nos dice en Cristo Jesús, hermano, de lo que éramos antes de venir a Cristo Jesús y cómo estábamos. Y ella dijo todo lo que Dios había tenido que hacer para que nosotros, hermano, pudiéramos estar en donde estamos el día de hoy, ¿sí? Y alguien de los hermanos comentó algo, hizo un comentario, ¿verdad? Que ahora nosotros pues estamos libres de eso. Ahora nosotros ya no somos del mundo, ya no andamos allá afuera, ya no somos de aquel, ¿es verdad? ¿Sí? Pero hay algo que usted, hermano, debe de saber. Cuando hablamos, hermano, de lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que tuvo que hacer, tenemos que entender que aunque hoy no andamos en el mundo, aunque hoy no andamos con los de la sociedad allá afuera, quiero decirle que aún sigue siendo usted y yo un pecador. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero aún estamos en la carne, estamos todavía en este físico. Creo que el hermano dijo, ¿cómo le vamos a hacer para quitarnos esto? Hasta el día que el Señor venga y nos transforme, dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, entonces la carne cambiará. Será quitado el cuerpo de pecado de nosotros. Pero ahora quiero que vea esto. Aunque nosotros hemos aceptado a Cristo y Cristo nos ha perdonado y nos ha dado la limpieza con su sangre, aún seguimos siendo pecadores. Y eso ya es una ofensa delante de Dios. ¿Qué es lo que ofende a Dios? El pecado. Aleluya. ¿Sí o no? Si yo me presento ante Dios, ¿por qué cree que Dios, cuando, hermano, tiene algo que decirnos a nosotros, necesita que la sangre de Cristo esté en nuestras vidas? Porque lo que Dios está viendo es el sacrificio de su Hijo Jesús en nosotros. Aleluya. No son nuestras buenas obras, ni el que yo soy cristiano, ni el que ha aceptado a Cristo como mi suficiente Salvador. Es Cristo el que le está diciendo al Padre, este es parte de la familia del reino de Dios por la sangre que yo he derramado en la cruz del Calvario. Aleluya. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de la conciencia, hermanos, de nuestra pecaminosidad, tenemos que entender que a medida que vayamos teniendo más intimidad con el Señor, estaremos más conscientes de nuestra apremiante necesidad de Dios. Cuando usted se acerca más a Dios a través de su palabra para conocerlo, para saber cómo es Él, cuando usted empieza a acercarse a la verdad de su palabra y empieza a mirar lo que la Escritura dice, empieza a tener una conciencia clara de lo que usted es delante de Dios. Un simple pecador. Aleluya. Alguien, hermano, por alguna, mire, todos aquí no hay ni uno que me vaya a decir, no, hermano, yo ya no. Todos aquí ofendemos a Dios. Si no lo ofende diariamente, de perdido una vez a la semana, aleluya. Y me voy lejos. Ya si quiere hay uno más santito aquí, pues una vez al mes, pues. Y si alguno ya tiene la aureola, una vez al año, aleluya. Pero lo que quiero decirle es que todos nosotros tenemos esa capacidad de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado que está en nosotros, dijo el apóstol Pablo, nos hace hacer lo que no queremos, y lo que queremos no lo hacemos. ¿Sí o no? Amén. A veces queremos, hermano, queremos santificarnos con Dios. Señor, esta semana te prometo que no voy a faltar a la iglesia, a ningún servicio, ni a la oración. Aleluya. ¿Y qué sucedió? El día de la oración le surgieron un montón de cosas que cuando menos acordó, no vino. Y ahí estamos delante de Dios. Perdóname, Señor. Tú sabes que en mi corazón había el deseo. Aleluya.
Si no fuera, mire, la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios, hermano, ha ocultado sus ojos de nuestro pecado. ¿Por qué Dios ha ocultado sus ojos de nuestro pecado? Porque Él sabe que fuimos concebidos, dice la Escritura, en ese pecado. Cuando usted empieza a entender, hermano, eso, comprende lo que Dios tuvo que hacer, hermano, aleluya, para mirarnos a nosotros y tomar la decisión de enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Imagínense mirar a un montón de personas perdidas, hermano, en muerte, hermano, apartadas de Dios, separadas de Dios, y aún así Dios tomó la decisión de decir: voy a cerrar mis ojos por un momento y voy a enviar a mi Hijo para que muera por estos pecadores. Aleluya. Y cuando yo empiezo a ver eso, hermano, empiezo a entender, hermano, que eso es lo más hermoso que Dios ha hecho por aquellos que no valíamos nada delante de la presencia de Dios. Y cuando estábamos sin Cristo, todos aquellos que han vivido sin Cristo saben que no éramos nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Estábamos súper alejados de Dios, súper separados de Dios. Estábamos, hermanos, metidos en esa oscuridad de pecado, en esas prisiones de oscuridad, en esas cadenas, hermano, que nos ataban. Pero el Señor envió su luz a través de Cristo y su palabra nos libertó. Aleluya. Nos dio la oportunidad de ser diferentes en Cristo Jesús. Aleluya. Pero eso no quita que yo vea lo que yo soy. Y cuando usted empieza a entender, hermano, lo que usted es, esta es una señal de que usted está caminando bien. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto significa que usted es un cristiano maduro. Que usted no se descuida, que usted no juega con las cosas de Dios. Que usted no está allí, hermano, jugando a la iglesia o al cristianito, o que usted está pensando que esto es un pasatiempo o un lugar social. No, usted sabe que aquí se encuentra la presencia de su Dios, aleluya, la presencia de su Espíritu Santo y la palabra presente en medio de nosotros. Cuando usted empieza a madurar en lo espiritual, empezamos a entender que usted se da cuenta por qué es un creyente. ¿Por qué agradece a Dios? ¿Por qué usted le dedica su vida a Dios? ¿Por qué usted le ha dado todo a su Dios? Aleluya. ¿Me explico? Sí, aquí a Dios no le estamos dando migajas pensando que Dios está agradecido. Ay, gracias por eso. Gracias por lo que me están dando. Aleluya. A veces pensamos de condicionar a Dios. Dios me entiende. Dios entiende a todo el mundo. Pero eso no quiere decir que porque nos entienda todo el mundo, entonces vamos a la gloria de Dios todos. Pobrecito, mira lo que le pasó cuando estaba chiquito. Se cayó de un árbol. Llévatelo a la gloria de Dios. Porque por eso quedó así. Dios no va a decir eso. Dios no va a pensar de esa manera. Dios sabe que el único camino para entrar a la gloria de Dios se llama Cristo, aleluya. Y mientras el hombre no busque ese camino, no podrá jamás entrar al reino de los cielos, aleluya. Por eso nosotros caminamos en él, gloria a Dios. Amén. Sí, aquí no jugamos, hermano. El camino a la vida eterna es muy angosto, dice la Escritura, y poquitos son los que lo encuentran. El camino a la perdición es ancho y muchos van caminando por él, aún dentro de las mismas iglesias. Hay gente que viene a la iglesia pero nunca aprende nada, aleluya. No sabe de fidelidad a Dios, no sabe de amor a Dios, no sabe de responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque su pecado aún está a todo lo que da en su corazón. La única diferencia es que viene a la iglesia. ¿Para qué? Para sentirnos tranquilos, para sentirnos en paz. Dijo mi esposa en la dominical también eso, dijo, no tenemos que tomar las cosas que antes éramos, ¿verdad? Cuando estábamos en la tradición, y venir y hacerla hoy, ¿verdad? A añadirla a nuestra vida cristiana.
Pues hay muchos que así lo han hecho, aleluya, que para sentirse un poquito tranquilos vienen a la iglesia y después de aquí salen, hermano, con la firme confianza de que otra vez pueden volver a hacer lo mismo y Dios no se va a molestar. Tienes que tomar una conciencia de lo que eres en Cristo, aleluya. Eres un perdonado, pero el pecado está allí cada día queriendo levantarse. El pecado está cada día queriendo pelear contra ti. El pecado quiere inmediatamente levantarse y volverte a hacer caer. Quiere que tú desobedezcas a Dios. Cuando hablamos de esto, hermano, el Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros, está, hermano, ayudándonos para que nuestros pecados cada día que hemos estado cometiendo con mucha facilidad sean cada día sacados de nuestra vida cristiana. Esa es una señal de que tu vida espiritual está en buena dirección. Vamos a ir al cuarto punto. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Cuarto punto, oiga bien esto. Una respuesta rápida y contrita al pecado. Una respuesta rápida o arrepentidos al pecado. Amén. Cuando ya nos dimos cuenta acerca de que quiero conocer más a Dios, yo quiero estar donde está Dios, yo quiero saber más de Dios, aleluya. Cuando usted ya tiene esa idea en su mente y su palabra empieza, hermano, a convertirse en tu alimento, en tu deseo, aleluya, que estás continuamente deseando más y más y más de la palabra santa de Dios, entonces te diste cuenta de tu condición, te diste cuenta de lo que tú eres delante de Dios, que has sido levantado del fango, pero que aún hay pecado en tu vida. Solo que Dios te ayuda, hermano, a mantener ese pecado bajo tus pies, a mantenerlo sujeto, a mantenerlo, ¿verdad?, firme ahí para que no te haga daño. Cuando ya te diste cuenta de eso, entonces reaccionamos inmediatamente. ¿Para qué? Para, hermano, pedir cada día rápidamente perdón por nuestros pecados delante de Dios. Cuando hacemos algo indebido, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Vamos a la presencia de Dios a pedirle a Dios perdón por haberle ofendido. Cuando hago algo que a Dios no le agrada, inmediatamente no me a la noche voy a pedirle perdón a Dios. No, hermano, esto es algo delicado. El pecado es como la, ¿cómo se dice? Como la levadura que leuda toda la masa. Es una, hermano, es como algo que la hace crecer, que el pecado, si no lo atacas inmediatamente, empieza a expandirse, empieza a crecer de tal manera que cuando lo quieres echar fuera, mira qué difícil es. ¿Sí? Cuando hablamos de estas señales, hermano, debemos aprender que no podemos darle tantito pie al pecado. Vamos a decir que usted va caminando, va por una senda, un camino, ¿verdad?, por ahí donde usted hace ejercicio, y de momento escucha a su lado algo que se oye así. ¿Saben lo que es eso, verdad que sí? Es un cascabel. ¿Qué es lo que tiene que hacer, aleluya, cuando usted escuche ese cascabel? ¿Qué es lo primero que haríamos? Algunos van a decir, pues, correr. Error número 1. Error número 2, aleluya. ¿Sí? ¿Qué deberíamos de hacer cuando oímos ese cascabel? Aleluya. Error número 3, aleluya. Enfrentarlo. Ay, hermano, aleluya. Usted aprendió. Cuando usted oiga ese cascabel, lo primero que tiene que hacer es quedarse quieto. ¿Como estatua o monumento? Porque no, hermano, ¿para dónde vas a correr? Vamos a decir que te enfrente y arrancas para allá. Te vas a subir encima. Si das vuelta para atrás y está atrás, hermano, te vas a ir sobre el animal. ¿Sí o no? El pecado es así, hermano. Cuando usted hace algo indebido, cuando ese cascabel suena en tu vida, es el momento de quedarte quieto y venir a la presencia de Dios y pedirle perdón por lo que has hecho. No tenemos que dejar pasar el tiempo. No tenemos que esperar a que el animal se vaya. Eso no se va a ir, hermano. Aleluya. Sí.
No se va a ir. Siempre va a haber eso en nosotros, hermanos. Siempre va a haber eso allí, que cometes una falta, tienes que venir inmediatamente, porque si dejas que eso siga caminando, hermano, va a ser un problemón en tu vida cristiana. Va a ser algo que te va a estar molestando cada día en tu caminar cristiano. Va a ser algo que no te va a dejar vivir una vida en libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando usted, hermano, es una persona que ha entendido lo que usted es, entiendo entonces que no puedo darle muchas libertades a mis emociones, hermano, a mis deseos, a mis gustos, a esas cosas, hermano, que muchas veces tenemos y que nos empujan hacia cosas que no son espirituales. Tenemos que aprender que cuando nosotros pecamos contra Dios, cuando hacemos algo malo contra Dios, debemos arrepentirnos y debemos arrepentirnos de verdad, aleluya, para que de esa manera Dios pueda darnos a nosotros rápidamente su perdón y su ayuda para no volver a cometer ese pecado contra Dios. No, sí. Es que si nosotros, hermano, hacemos lo mismo, pecamos hoy en esto y mañana otra vez en eso, el año que entra en lo mismo, entonces no hemos salido de eso, aleluya. Estamos metidos en el mismo problema y como que ya nos está gustando. Y luego el pecado nos dice, no te preocupes, por esto no te va a condenar Dios, porque Dios es bueno, hermano, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Sí, pero no es bueno cuando nosotros le ofendemos. No es bueno cuando yo hago algo y no le pido perdón de corazón. Dios no es bueno conmigo cuando yo, hermano, estoy haciendo algo que a Él le desagrada. Olvídese de que esa palabra funcione. Oh, es que Dios es misericordioso. Dios siempre ha sido misericordioso, pero no tendrá misericordia, dice su palabra, de aquel que peca contra Dios. Moisés se paró delante de Dios y le dijo, Señor, ráeme a mí de tu libro, quítame a mí, ¿verdad? Porque estaba matando al pueblo, el Señor estaba matando al pueblo por causa de su pecado y Dios estaba destruyendo. Y cuando Moisés miró, se para delante de Dios y le dice, bórrame a mí de tu libro, quítame a mí, mátame, sácame del mundo. Y le contesta a Dios y le dice, yo voy a tener misericordia del que deba tener misericordia. Cuando usted, hermano, empieza a mirar a Dios, usted debe de saber que Dios no se agrada cuando hay pecado en nuestras vidas. Dios no se agrada del pecado en nosotros. Dios no se agrada, hermano, de una vida pecaminosa, hermano, en nuestra vida cristiana. Por eso es importante que rápidamente demos una respuesta, hermano, a ese tipo de vida y pedirle a Dios que nos ayude a salir de eso. Dios sabe que no nos puede, hermano, sacar el pecado ahorita así nomás del cuerpo. La Biblia dice que cuando Elías, hermano, fue arrebatado, ¿se recuerda cuando Elías fue arrebatado? O sea, Dios lo arrebató, dice la Escritura, que pasó al otro lado del río. Y dice que cuando pasó al otro lado del río, hermano, descendió un carro de fuego, aleluya. Y cuando pasó, hermano, por eso lo arrebató, dice la Escritura, y empezó a elevarse en un carro de fuego. El carro de fuego significa que fue purificado antes de entrar a la presencia de Dios. Fue purificado antes de ser llevado al reino de los cielos. Todo su pecado y su maldad fue quemado y transformado para poder entrar a la gloria de Dios, porque la Biblia dice que sangre o carne no heredará el reino de los cielos. Así que Elías no se presentó con un cuerpo, hermano, como el de nosotros, aleluya. No se presentó con un cuerpo, hermano, como el que usted y yo tenemos. Él se presentó purificado ante Dios. Cuando Isaías miró la gloria de Dios, se recuerda en el templo, las faldas del Señor cubriendo, hermano, el templo, ese lugar. Él, hermano, inmediatamente supo que estaba perdido. ¿Por qué? Porque era un pecador. Porque él conocía, hermano, su condición. Había nacido en el pecado. Pero ¿qué sucedió? El Señor entonces tomó un carbón encendido, hermano, de ahí del altar y se lo puso en sus labios. Dice la Escritura, quemando con eso el pecado que había en la vida de él.
Entonces él pudo hablar. Entonces él pudo decir palabra. Entonces él pudo entender, hermano, que Dios le había perdonado. ¿Se recuerda de Juan allá en el Apocalipsis? Es que a veces tenemos unas ideas, hermano, muy fuera de lugar cuando hablamos de lo que es el pecado en nuestras vidas. Dice la Escritura que cuando Juan, allá en el Apocalipsis, en el capítulo número 1, el capítulo número 1, dice que cuando él estaba en oración en el Espíritu, aleluya. O sea, él estaba, hermano, en el Espíritu y de momento escucha una voz detrás de él que le habla. Y dice que cuando él escuchó aquella voz, él dio la vuelta para mirar a ver la voz que le estaba hablando. Y cuando va mirando al que le estaba hablando, hermano, dice que tenía un rostro así como el sol en su esplendor. O sea, no le pudo ver una fisonomía. Le dio un cinto de oro, hermano, una vestimenta blanca, unos pies, hermano, cubiertos, hermano, con una vestimenta de oro, hermano. Cuando él vio aquello, cayó como muerto. Aleluya. Cayó como, y eso que estaba en el Espíritu, aleluya. Imagínense que esté en la cárcel, en la carne, aleluya. Gloria a Dios. Dice que cuando el Señor, hermano, entonces él cae, el Señor va y lo levanta. ¿Sí? El Señor fue y lo levantó, aleluya. ¿Para qué? Para que se cumpliera el propósito por el cual Dios se había acercado a Juan, el apóstol amado. Cuando usted está hablando de esto, debemos entender, la condición nuestra no nos permite acercarnos a Dios. ¿Cómo quisiera yo entrar a su presencia el día de hoy y entrar delante de Él? Pero hermano, si entro a la presencia de Dios en esta condición, solo un puño de ceniza va a haber allá la entrada del reino de los cielos, aleluya. Porque el pecado mío, hermano, que está en esta carne, sería un desastre ante la presencia de Dios. Cuando yo entiendo eso, comprendo que no puedo darle más libertades a mi carne. No puedo darle más libertades al pecado. No puedo darle más libertades a aquello que me quiere alejar de Dios. Aleluya. Porque si lo logra, estoy perdido. Aleluya. Usted y yo estaríamos condenados a pasar una vida eterna lejos de la presencia de nuestro Dios, aleluya. Cuando usted, hermano, vea que algo pecaminoso se ha acercado a usted, en el nombre de Jesús, doble sus rodillas, acérquese a Dios, pídale perdón al Señor y arrepiéntase de su maldad, en el nombre de Jesús. No use excusas, que a Dios no le agradan las excusas. No diga, ay Señor, es que yo no sabía. No, hay ángeles alrededor de ti que se dan cuenta de lo que estás pensando. Oh, sí. El diablo no sabe, pero los ángeles sí. Vamos entonces al punto número 5 para terminar. Aleluya. Punto número 5. Una señal maravillosa. Cuando ya nos dimos cuenta que queremos más de Dios, que queremos más de su palabra, que tengo problemas, hermano, con lo que yo soy en mi carne, y que continuamente peco delante de Dios, entonces nace en mi corazón algo, y es las ganas o el deseo de depender cada vez más del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces nace el deseo en mi corazón de depender más del Espíritu Santo de Dios. Si estas 5 señales, oiga bien están presentes en nuestra vida espiritual, vamos al reino de los cielos, vamos a la gloria de Dios, ¿sí? Un creyente que está madurando, ¿sí?, lo primero que notará es que quiere más del Espíritu Santo en su vida. Quiere más la llenura del Espíritu de Dios. Quiere más que el Espíritu del Señor sea derramado sobre él.
Una persona que va creciendo en el conocimiento de las cosas de Dios y que va al reino de los cielos, desea más del Espíritu Santo y lo busca con todo su corazón. Le pide al Señor que le derrame ese Espíritu sobre su vida, que se aparezcan las lenguas de fuego, hermano, repartidas, hermano, en su vida personal. Que venga ese viento recio que aparte todo aquello que a Dios no le agrada en nuestra vida cristiana. Aleluya. Aleluya. Que se oiga el poder del trueno siendo derramada la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros que caminamos a la gloria de Dios, al reino de los cielos. Cuando usted empieza a tener estas cosas en su corazón, usted lo sabe, que le espera, hermano, el reino de los cielos, que le espera la gloria de Dios, que va a entrar a ese lugar maravilloso que Cristo fue a preparar. Amén. Cuando nosotros, hermano, no tenemos al Espíritu Santo presente en ninguna de las áreas de nuestra vida, algo está mal en nosotros. Recuérdese que el Espíritu de Dios es el guiador. Él es el guiador. Él es el que nos lleva, hermano, hacia la gloria de Dios. El que va dirigiendo nuestros pasos. El que nos va diciendo: pon un pie aquí, pon otro acá, dale para allá, haz esto, haz aquello. Es el Espíritu Santo el que guía a los creyentes a la gloria de Dios. Aleluya, al reino de los cielos. Cuando usted, hermano, empieza a tener esa dependencia cada día mayor en su vida por conocer al Espíritu de Dios, eso quiere decir que usted está caminando en muy buena dirección. Aleluya. A partir de hoy, hermano, empiece a buscar esa presencia. Pídale a Dios, porque el Señor dijo: miren qué padre que si su hijo le pide un pescado, le va a dar una piedra. ¿Ah? ¿Verdad que no? Si le pide un pan, no le va a dar una serpiente, o al revés. Ya estoy como el Chapulín, pero así, hermano, aleluya. Así que si vosotros, dijo el Señor, le pidan al Padre que les dé a su Espíritu Santo, el Padre les dará al Espíritu Santo de Dios. Amén. Si nosotros anhelamos la presencia del Espíritu Santo, entonces, hermano, el Espíritu descenderá sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Hermano, a veces decimos: Señor, envía tu Espíritu Santo. Pero, hermano, ni leemos su palabra, ni nos deleitamos en ella, ni conocemos bien a Cristo, ni hemos entendido el problema que tenemos como pecadores, ni nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Cómo va Dios a derramar el Espíritu Santo? ¿Cómo va Dios a hacer descender sobre nosotros al Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Cómo va a venir esa presencia gloriosa de su Espíritu sobre nuestras vidas? Tenemos que entender que hay señales que manifiestan, hermano, lo que verdaderamente somos delante de Dios. Hay señales que nos enseñan a nosotros qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana. Aleluya. El Espíritu de Dios está listo para venir a nosotros y llenarnos desde los pies hasta la cabeza. Aleluya. El Espíritu está listo para venir, hermano, y saturarnos, hermano, todo nuestro ser. Aleluya. Con su santa presencia. Pero es porque hemos entendido que yo sin Cristo no vivo, que en su palabra, sin su palabra no vivo, que he entendido lo que yo soy y que ahora lo único que deseo es la presencia gloriosa de su Espíritu en mi vida cristiana. A su nombre la gloria, hermano, en esta mañana. El Rey, hermano, cada día nos enseña a través de su palabra la importancia de su Espíritu Santo. El crecimiento espiritual muchas veces se produce en medio de los periodos de mayor dolor o agitación en nuestra vida personal. A veces decimos: ¿por qué no crezco? Te hace falta una lucha. Te hace falta que Dios te meta en esa prueba. Aleluya. Porque cuando pasamos por esos momentos difíciles, es como que en esos momentos es como que buscamos, tenemos más, ¿cómo se dice? Vienen a nuestra mente más pensamientos de búsqueda de Dios, de ayuda de Dios, de pedirle a Dios que, hermano, que extienda su mano sobre nosotros. Cuando todo está bien, ni nos acordamos de Dios. Cuando todo está bien, Dios es bueno y punto.
Cuando todo está bien, hermano, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos y se acabó. Pero cuando estamos pasando por pruebas o dificultades o tiempos de dolor o situaciones difíciles, entonces cambian la situación. Empezamos a hablar de Dios y se nos derraman las lágrimas, aleluya. Empezamos a hablar de Dios y empezamos a sentirnos, hermano, como que el corazón se nos apachurra, así, aleluya. Cuando usted, hermano, está hablando de una dependencia cada vez mayor del Espíritu de Dios en su vida, hermano, debemos entender que cuando ese Espíritu sea derramado sobre nosotros y nos llene, nos bautice con su presencia, hermano, van a venir antes de todas esas cosas momentos de prueba, momentos de dificultad. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue bautizado, lo primero que el Espíritu hizo fue llevarlo al desierto. ¿Y para qué lo llevó al desierto? ¿De vacaciones? ¿Fue Cristo de vacaciones al desierto? ¿Estaba comiendo dátiles ahí, mirando, hermano, lo bonito del desierto? Lo llevó para ser probado, dijo. Lo primero que el Espíritu hará con nosotros es probarnos, aleluya. ¿Qué tanto le necesitamos? ¿Qué tanto le deseamos? ¿Qué tanto le queremos? ¿Qué tanto nosotros sentimos el deseo de que esté en nuestra vida cristiana? Y la Biblia dice que, hermano, cuando el Señor Jesucristo estaba en ese lugar, hombre, el diablo no perdió oportunidad para llegar y tratar de hacerlo fracasar. No perdió la oportunidad de venir a Él y tratar de hacer que Él fallara en lo que Él iba a hacer en esta tierra. Pero el Señor Jesucristo sabía que el poder estaba en la palabra que Dios le había dado al hombre. Aleluya. Amén. Así que cuando usted, hermano, pida la presencia del Espíritu Santo de Dios, sepa, hermano, que la prueba va a ser derramada sobre su vida y su corazón. Pero algo sí le digo, aún en los momentos más difíciles por los que usted pase, allí estará la presencia de nuestro Señor Jesucristo para ayudarlo y levantarlo. Dele la gloria al Señor. ¿Sí? Voy a terminar con esto. 5 puntos le he mencionado que nos dan señales muy importantes de que verdaderamente somos cristianos, que caminamos a la gloria de Dios. 5 cosas muy importantes. La primera, usted desea mucho más de Dios. Usted desea conocer más a Dios. Usted desea mucho más del Señor. La segunda, usted, hermano, cada día, hermano, se deleita en su palabra. Ama la palabra de Dios. Para usted es importantísimo la palabra de Dios. Tercera señal es que usted ha reconocido que es un pecador y necesita, oiga bien esto, necesita, hermano, controlar esas áreas de su vida, controlar, hermano, todo eso en usted, aleluya, porque el pecado, hermano, no juega. El pecado no juega y el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, dice su palabra. Y cuarto, hermano, para que usted vea, cuando nosotros, hermano, ya entendimos, hermano, la palabra nos ha mostrado a nosotros lo pecaminosos que somos y lo sucios que estamos delante de Dios, es el momento de dar una respuesta rápida al pecado. De decirle, ¿sabes qué? Antes hacías lo que tú querías conmigo, pero hoy no. Hoy tengo a alguien que se llama Cristo y que me ayuda a ir caminando de victoria en victoria y de gloria en gloria. A su nombre sea la gloria en esta mañana. ¿Sí? Y cuando ya hemos pasado por todo eso, punto número 5, la señal 5 es que nosotros buscamos el cobijo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Si hay alguna área en su vida en las que usted esté teniendo problemas para ponerla bajo el control de Dios, esta es una muy buena oportunidad para decirle a Dios, Señor, esta área de mi vida necesita ser cambiada, esta área de mi vida necesita ser transformada, esta área de mi vida necesita, aleluya, que tú intervengas en ello para que me ayudes a vencer. Si hay algo en su vida en esta mañana que necesite ser transformado, hoy póngala en la presencia de Dios. Amén. Amén. Si usted, hermano, es una persona que tiene tiempo en los caminos de Dios, pero le cuesta trabajo leer su palabra, no medita en ella, está usted, hermano, caminando, pero como que perdió el deseo, ¿sí?, por esa palabra gloriosa, quiero decirle que su espíritu se está enfermando. Su espíritu se está adelgazando.
Tal vez usted está engordando, pero el espíritu se está adelgazando, el suyo, hermano. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el alimento, perdón, la palabra de Dios es el Espíritu, es el alimento para tu espíritu. Amén. Tal vez usted se ve así muy gorda en el espejo, pero es porque el espejo está mal, hermano, aleluya. El espejo no sirve, gloria a Dios. ¿Sí? Pero el espíritu, si Dios le permitiera mirar en un espejo donde se vea su espíritu, tal vez el espíritu suyo esté muy raquítico, hermano, esté muy flaco y desnutrido. Por eso a usted le cuesta trabajo, hermano, leer su palabra, meditar en ella, deleitarse en ella. Por eso le cuesta trabajo venir al servicio. Por eso le cuesta trabajo mirar la gloria de Dios en la iglesia. Por eso uno se siente contento y se duerme, hermano, cuando está en la congregación, aleluya. Porque el espíritu suyo ha de estar, hermano, muy flaquito, así sin ánimo, aleluya. ¿Ah? Por eso es muy importante que nosotros aprendamos de ella. Cuando nosotros, hermano, entonces hablamos de nuestro tiempo, debemos de aprender qué tan frecuentemente, hermano, estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué tan frecuentemente tenemos tiempo para escudriñar su palabra, para meditar en ella, para saber más de ella y de esa manera acercarnos más a la presencia de su Espíritu Santo? Póngase de pie en esta preciosa mañana. Si hay alguna área en su vida que necesite ser cambiada, este es el momento, aleluya, y vamos a orar. Padre Santo y Eterno,